Eh, Empecemos con una corta oración. Dios Padre, te entregamos, Señor, este tiempo y te agradecemos por la oportunidad que nos das una vez más de recibir de tu palabra, Señor. Te suplico, Señor, que hables en esta mañana, que ministres los corazones, Señor, y que te muevas en este lugar, Padre Santo, como solo tú lo sabes hacer. Gracias, amado Jesús, gracias, amado Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, y hoy es un día especial para Hechos. Nuestro primer ayuno de 21 días llega a su fin. Hoy cerramos este tiempo de ayuno. Y yo le oraba a Dios y le decía, primero, ¿qué traes para nosotros después de este tiempo de ayuno? Y segundo, ¿qué palabra vamos a hablar? Claramente, y yo sé que para todos estos 21 días de ayuno no fue fácil. Los 21 días, el ayuno en general es algo que nos cuesta, que la carne duele, que el hambre duele, la cabeza duele. Y no solo eso, sino también es un tiempo donde nosotros podemos ser tentados y donde nosotros podemos ser zarandeados. Así que si a usted en este tiempo de ayuno, en estos 21 días, le atacó la tentación, el diablo se acercó, las cosas que iban bien se pusieron feas, de repente llegó la falta de fe, tranquilo que eso es normal, ¿sí? Y yo le decía al Señor, Señor, ¿y qué enseño? ¿De qué predico? ¿De qué hablo? Porque sí, terminamos los 21 días de ayuno. Y también, ¿qué me vas a decir, Señor? Claramente, la petición principal que yo tuve fue, pues primero, estar más cerca de Dios y segundo, que Dios empiece a manifestar fuertemente en el ministerio de Hechos. Entonces, el martes, más o menos, yo le oraba a Dios otra vez, Señor, ya estamos a punto de acabar el ayuno, ¿y qué ha pasado? Siento que no me has hablado. No sé si a usted le pasó en este tiempo como, Señor, pero es que ya es sábado y no has hablado y ya mañana se acaba. Y yo decía, ¿será que Dios no le habla a uno durante el ayuno? Y también descubrí en la palabra que Dios a uno le habla después del ayuno, cuando uno termina el ayuno. Los procesos pasan después de haber terminado el ayuno. Y yo decía, bueno, Señor, ¿quién? ¿De qué hablo? Aparte de eso, vuelvo a la historia. El martes cuando oraba, efectivamente el Señor sí me habló. Gloria a Dios que sí me habló, me dio una palabra muy personal. Y espero que a cada uno de ustedes les pueda dar una palabra muy personal. Que cada uno pueda decirle a Dios, hey, llevo 21 días en esto y me cuesta, es duro, es difícil para todos los que estuvimos, para los que lo hicieron de una semana, para los que lo hicieron de 3 días, igual. Vamos a ver que no era solamente obligatorio que fuera de 21 días. Y Dios nos responde, entonces el mensaje de hoy se llama Tu petición fue escuchada. Y yo oraba y yo le decía, Señor, ¿por dónde empezamos? Y Él me decía que justo cuando Jesús recibe al Espíritu Santo, también por eso estas canciones de hoy, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Yo decía, ajá, pero Jesús estuvo ahí en el famoso ayuno de 40 días y 40 noches. Seguramente Jesús bebió agua, yo creo, porque dice que él ayunó o que no comió, dicen otras versiones. Pero fueron 40 días y 40 noches de ayuno. Pero lo que me llama muchísimo la atención es que dice Mateo 4, capítulo 4, versículo 1, dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Y yo les decía ahorita, en este tiempo de ayuno se les pudieron haber complicado las cosas. En este tiempo de ayuno el diablo pudo haber aparecido con mucha tentación. En este tiempo de ayuno todo se pudo haber venido abajo. Pero no es porque preciso cuando me acerco a Dios o preciso cuando empiezo el ayuno,
Al contrario, lo que me sorprende de aquí es que dice, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. El desierto es un lugar de prueba. El desierto es un lugar de dificultad. El desierto es un lugar de aprobación. Los israelitas pudieron haber estado unos cuantos días en el desierto y decidieron por su terquedad y por no obedecer a Dios y por no hablarle a Dios y por no creer en lo que Dios les decía, estuvieron 40 años rondando y se perdieron de la tierra prometida. Así que el desierto es un lugar donde Dios nos lleva. Y en este tiempo de ayuno seguramente Dios nos entró en un desierto. ¿Para qué? Para que fuésemos tentados por el diablo. Entonces, esa tentación que pudimos haber sentido está permitida por Dios. ¿Sí? Esos momentos difíciles que podemos estar sintiendo en todo este tiempo de ayuno y que tal vez puedan venir ahorita también después del ayuno, están permitidos por Dios. Y hace 8 días hablábamos de Job, cómo era el varón más rico de esa época, cómo no había nadie en la tierra como Job. Y entonces el diablo se pone celoso y le dice a Dios, permíteme quitarle todo lo que tiene. Y bueno, vimos el mensaje de Job. Y Dios fue el que permitió que todo eso le pasara a Job. Entonces, la primera sección de este mensaje es, si algo difícil vino a tu vida en este tiempo de ayuno, si algo difícil está pasando, si la tentación se incrementó, si el diablo se levantó en casa, si la familia, si el trabajo, si todo se complicó, tranquilos, Dios está ahí. Ahora, tenemos que saber cómo responder. ¿Sí? Lo primero que hizo Jesús ahí, pues claramente fue, ¿qué hace uno en un ayuno? Orar. Y yo decía, muy fuerte, o sea, Jesús estuvo 40 días, dice que Él se apartó, y también yo creo que era para que nadie más lo molestara, se fue allá, acá diríamos al potrero, allá se fue al desierto, porque es lo que hay en Israel, desiertos por todos lados. Y yo decía, Señor, pero 21 días, dele, ore, los que orábamos, yo sé que hay personas que no pudieron sacar el tiempo y ahí sí estuvo mal. Hacer un ayuno sin orar y sin pasar tiempo con Dios es aguantar hambre. ¿Sí? Entonces ahí no podemos hacer eso. Y yo decía, yo me preguntaba, ¿qué oró Jesús todo ese tiempo? ¿Y solo oró? ¿O hablaba con Dios? ¿Será que sus peticiones fueron escuchadas? En este momento, Jesús no había comenzado su ministerio. Jesús no había salido a predicar, Jesús no había sanado a ningún enfermo, Jesús no había hecho nada de los milagros que conocemos. ¿Sí? Había llevado una vida normal, de carpintero, en Nazaret, con su familia, con José, con María, con sus hermanos. O sea que Él entra al desierto y ¿qué pasó allá? Y lo primero que se nos viene a la mente es que oró. Y sí, y tal vez nosotros durante el ayuno oramos, pero durante el devocional también del ayuno veíamos, y quiero mostrarlo hoy, a veces oramos y oramos y oramos y hablamos y hablamos y hablamos arrodillados y no permitimos que Dios nos hable. Y no nos disponemos a escuchar lo que Dios tiene por decir. ¿Sí? Tenemos que romper con esa costumbre de que arrodillarme a orar o entrar en mi lugar secreto a orar o buscar el lugar de orar es solo mi monólogo. Si yo no le doy a Dios el espacio para que Él hable, ¿cómo me va a hablar? Es que imaginémonos. Hola Camilo, ¿cómo estás? Bien, severo Camilo. Hoy necesito que me ayudes, Camilo, y vamos a ir a almorzar y vamos a ir a comer bien rico. Camilo, por favor, no te olvides de venir a Hechos, nos vemos la otra semana. Severo Camilo, chao Camilo, a mí me tengo que ir a trabajar. ¿Pudiste decir algo? No. Y eso es lo que hacemos con Dios generalmente cuando vamos a oración. Yo estoy seguro que en este momento Jesús obviamente oró, pero Jesús también escuchaba al Padre, escuchaba al Espíritu Santo. Y nosotros en nuestros tiempos de ayuno y de oración, no solo de ayuno, tenemos que propiciar eso, propiciar que haya una presencia de Dios, propiciar un momento donde Dios nos hable. ¿Y cómo lo hago, David? Callando un momento, meditando,
¿sí? A veces lo mismo. Hacemos el devocional y estamos tan afanados porque tenemos 5 minutos para hacer el devocional. Lo acabé. Done, en YouVersion ahí sale el chulito y no se me acabó la raya. Y leímos y a los 5 minutos, ¿qué carajos fue lo que leí? Me ha pasado. ¿Qué? ¿Cuál versículo fue? Porque como nos lo va mostrando página a página, pase la página, ay, Dios, que ni siquiera me ha pasado, ni siquiera sé qué cita estoy leyendo, sino simplemente estoy leyendo. Pero no me detengo a realmente darle el tiempo a que Dios me hable, a realmente entrar en ese pasaje y decirle, Dios, ¿qué es lo que tienes para mí? ¿Qué me vas a enseñar con esto? ¿Sí? Anoche yo estaba aquí orando y adorando, y hubo momentos en que me quebranté, y hubo momentos en que me quedaba callado. Y decía, Señor, ¿qué? Y realmente, tras su palabra viene palabra y también Dios nos habla directamente de nuestros pensamientos. A mí me ha pasado que he estado pensando en, no sé, un ejemplo, en mí, allá, y ¡pum! Se me viene algo. O cuando estoy orando, le digo, Señor, bendice a Pepito Pérez, y entonces en ese momento se me viene una palabra específica. Ese es Dios hablándonos. Cuando hay unos pensamientos que te cortan lo que tú estás pensando en ese momento, el hilo conductor, pero tenemos que darle la oportunidad a Dios de que lo haga. En meditación, en lectura de la palabra, en silencio, un ambiente de adoración, una música de adoración, y espero a que Dios me hable, no solo hacer el monólogo. Y yo les decía, entonces vuelvo acá, seguramente Jesús empezó a orar, seguramente Jesús empezó a adorar, pero seguramente Jesús también escuchó lo que el Padre y el Espíritu tenían que decirle. Y lo que les digo, ¿será que Dios escuchó sus peticiones? Claro, pues era su hijo. ¿Sí? Ahora, yo me pregunto, ¿será que Dios escuchó nuestras peticiones en este ayuno? Nosotros empezamos el ayuno con un propósito. Cada uno, yo les dije, planteemos el propósito principal, que sea acercarnos a Dios este año y que este año sea diferente. Pero estoy seguro que cada uno tuvo una petición diferente. Y estoy seguro que a lo largo de este ayuno nos hemos preguntado, ¿Dios sí escuchó estas peticiones o no? Una cosa súper importante y que yo quiero que todos la recibamos es al Espíritu Santo. Es la persona más ignorada de la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es la persona que Dios nos dejó. Y bajo esa palabra de esperar el Espíritu Santo fue que nació este ministerio. Entonces yo leía Mateo 3:16 y dice, Juan, en ese momento Jesús se va a bautizar, va y le dice a Juan el Bautista, bautízame, y él le dice, no, pero tú eres el que me tiene que bautizar. Y Jesús le dice, es necesario que ocurra, porque Jesús nos tenía que dar ejemplo, y además porque estaba profetizado. Lo que dice acá en en Mateo 3:16 es que después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, se abrieron los cielos, se me perdió ya, y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Nosotros clamábamos ahorita por una intervención divina, clamamos por la presencia de Dios generalmente en la iglesia, clamamos por el Espíritu Santo que se manifieste, y es lo que necesitamos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, acá Jesús lo recibió justo cuando se bautizó, y cuando Jesús va a ser tomado al cielo dice en Hechos 1:8, justo antes de ascender al cielo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. O sea, no solo desciende sobre el pastor, no solo desciende sobre el apóstol, no solo desciende sobre Jesús, sino va a descender sobre cada uno de nosotros. ¿Y qué nos va a dar? Dice que nos va a dar poder. Y hablarán y sobre ustedes y me serán testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. La tarea de hablar de Jesús, de la salvación, a todo el mundo no es solo de David y Angélica, no es solo del pastor, es de todos nosotros, una vez recibimos el Espíritu Santo. Así que en Hechos
en este ministerio de hechos nos vamos a capacitar para que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y para que cada uno de nosotros seamos testigos de Jesucristo, de la salvación. ¿Sí? Y más adelante, en Hechos 2:38 dice, yo decía, y listo. Entonces simplemente pido Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, desciende. Pues hay un requisito muy marcado. Y dice Hechos 2:38, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esto me lo regalaba el Señor otra vez, y necesitamos sí o sí hacer los bautismos en este ministerio, con todos los que estamos. Entonces, como les decía, el Espíritu Santo es aquel que nos quedó como consolador. Jesús fue a ascender aquí en Hechos 1 al cielo y los discípulos estaban asustados, llorando, Dios, ¿qué vamos a hacer, Jesús? Pero te vas, maestro. Y Él les dice, tranquilos, va a venir el consolador, el Espíritu Santo, o sea, la representación de Jesús. Es todo lo que podemos tener acá en la tierra. Es nuestra esperanza más grande. No lo debemos ignorar. Así que en este final de ayuno también debemos clamar por el Espíritu Santo. Por eso es que estoy haciendo este énfasis. Y después yo seguía como, Señor, estas son nuestras peticiones y tú todavía no te has manifestado. Y yo creo que a ustedes le pasó. Día 19, día 20, día 21 hoy, y no siente que Dios se haya manifestado. Entonces, ¿qué pasa, Señor? Resulta que una de las personas insignias y de nuestros ejemplos para hacer ayuno fue Daniel. ¿Cuántos conocen a Daniel? ¿Sí? Daniel fue un muchacho que fue llevado cautivo a Babilonia, era de la familia real, ¿sí? Y Dios siempre puso gracia en él, y durante varios reyes emperadores de Babilonia, del imperio medo-persa, del imperio medo, después del persa, después del medo-persa, del babilónico, Daniel siempre estuvo por muchos años siendo admirado por los reyes y siendo parte de su consejo. Y aunque ellos eran idólatras, Daniel nunca cayó, nunca se dejó llevar por la cultura y siempre fue destacado. ¿Pero por qué? La palabra nos enseña que Daniel le oraba 3 veces al día. Y durante todo el libro de Daniel nos muestra que le hizo muchos ayunos. En este específico que les voy a hablar, en Daniel 10, dice que Daniel llevaba 3 semanas, 21 días, haciendo un ayuno, y dice ahí que él que estaba comiendo ligero, no estaba comiendo carne ni vino, ni siquiera se perfumaba. O sea que yo creo que él, no se arreglaba del todo, solo estaba como muy metido. Y dice aquí que Daniel no había pasado nada, no había recibido nada en esos 21 días todavía. Pero cuando terminaron los 21 días se le aparece el ángel. Y Daniel quedó sin fuerzas. Y el ángel empieza a decir lo que Dios le empieza a decir. Entonces, quizá aún Dios no te ha respondido lo que le estabas pidiendo en el ayuno. Pero es que hoy es el día 21, todavía lo puede hacer. Y depende de ti. Y entonces Daniel estaba sin fuerzas, pues 21 días y lo que recibió. Entonces le dice el ángel en Daniel capítulo 10, versículo 12. Entonces dijo, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración. Lo voy a leer de nuevo. Le dijo el ángel, no tengas miedo. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración. Y yo decía anoche, ¡guau! Gloria a Dios, ¡guau! Severo, Dios sí me ha escuchado. Desde el primer día ha sido escuchado. Nosotros no lo vemos. Y en este caso específico, el ángel le dice después a Daniel, hay un espíritu de Persia que está impidiendo que tu oración sea contestada, que está luchando en contra de ti. Y entonces
este ángel le dice, pero tranquilo que voy a llamar a Gabriel y voy a ir a pelear contra ese espíritu. Y le da otra visión a Daniel. Y después en el versículo 19 le dice de nuevo, no tengas miedo, porque eres muy precioso para Dios. Que tengas paz, ánimo y fuerza. No tengas miedo, dijo, porque eres muy precioso para Dios. Que tengas paz, ánimo y fuerza. Y le reitero, este mensaje se llama Tu petición fue escuchada. Parece que no haya pasado nada. Pero Dios sí tiene en cuenta nuestro sacrificio. Y desde el primer día nos ha escuchado. Que ahí está el enemigo tratando de meterse, tratando de poner oposición, tratando de poner bloqueo, tratando de poner problemas, tratando de poner falta de fe para que digamos no pasó nada. Porque si lo creemos, baila. Acuérdense lo que hablábamos hace 2 cultos acerca de la fe y los milagros. Tenemos que step aside, dar el paso al lado, dar el paso al frente y decir, sí está pasando, sí lo creo. Y Dios nos dice, no tengas miedo, que tu petición ha sido escuchada desde el primer día. Ten paz, ánimo y fuerza. Y lo que le decía acá a Daniel era visiones del fin del mundo y de cómo todo iba a ser destruido y en fin. Y le dice, fuerza, ánimo, paz. Porque aunque estemos en ayuno, no quiere decir que somos los más espirituales, que ya estamos en el cielo. Al contrario, es cuando más nos debilitamos. Y le dice, ten ánimo, paz y fuerza. Y para cerrar este mensaje, me acordaba de Esther también. Yo decía, Esther fue en el tiempo de la cautividad. Y era una niña hermosa. Y nace cautiva. Pierde a sus papás, la cuida a su tío, primo, hermano, Mardoqueo. Y este man le dice como, preséntate para las doncellas del rey, que él se va a casar, al harem, lo dice así la Biblia. Entonces yo no creo que cuando Esther, que dice la Biblia que era hermosa, fue al harem, fue tapada aquí con el talí, ¿cómo se llama? Con el velo, se me olvidó el nombre. Bueno, con el velo judío y con las batas hasta abajo. Si yo me voy a presentar delante del rey, eran como 200, 300 otras doncellas, ¿cómo creen que va a estar? Súper divina. Y yo decía, ¿y Dios la mandó así? Y ahorita molestan a la gente porque se pone un jean y una blusa, ¿no? Arena de otro costal. Pero lo que quiero que veamos aquí es que Dios la puso allá. Y por sobre todos, Esther quedó seleccionada. Pero llegó el malo de la película. ¿Sí? Y quiere matar a Mardoqueo y por un edicto persuade al rey y hacen un edicto donde en todo el reino van a matar a todos los judíos. Mardoqueo va y le dice a Esther como, oiga, nos van a matar. Vaya, hable con el rey que usted es la esposa. Y ella le dice, pero es que yo no he sido llamada a la corte del rey en 30 días. Y tú sabes que el que entre donde el rey, sin permiso, sin que el rey lo haya llamado, lo matan. Entonces él le dice, es tu momento, para esto has nacido. Entonces yo leí ahí en Esther 3 y le dice Mardoqueo, para esto has nacido. O sea, ella sí tuvo que haber sido esclava por voluntad de Dios, ella tuvo que haber ido a exhibirse como una doncella, ella fue muy bonita porque Dios la hizo así y ella fue la reina porque para ese momento específico Dios la llamó. ¿Sí? Entonces las chicas bonitas, sí, claro, Dios las crea. La ropa bonita, Dios la crea. Los momentos difíciles, Dios los permite. Y hay momentos en que creemos que Dios no está ahí, pero Dios sabe por qué está ahí y por qué estamos ahí. Y entonces le dice, para esto has nacido. Y tú verás si actúas o no. Y este es el momento también donde Dios nos dice, has nacido para esto, para recibir mi espíritu, para ser mi testigo, para cambiar la vida, para llevar la palabra hasta los confines de la tierra. No para vivir para ti, sino para vivir para mí, porque para eso hemos sido llamados. Y tú decides si lo haces o no. Dios hará algo, le dice Mardoqueo. Pero si tú no lo haces, está bien.
Entonces, con que esas palabras le entran a Esther a la mente, y Esther dice: Mardoqueo, con todos los judíos que hay aquí, en la capital del reino, vamos a hacer un ayuno de 3 días. Hazlo y yo lo voy a hacer con todas mis doncellas. Y después iré a hablar con el rey. Ella creyó, este es otro estado del ayuno. Ella sencillamente creyó que Dios iba a hacer algo si ella ayunaba. Ella pudo ir a ponerse su ropa sexy y a hablarle al rey. Pero ella se dio cuenta, así como nosotros nos hemos dado cuenta hoy, es necesario sacrificarnos, ayunar, orar, buscar a Dios para que Él obre y pase algo. Y por eso estamos en este ayuno de 21 días. Necesitamos que Dios haga algo en este ministerio. Necesitamos que Dios haga algo en nuestras vidas. Necesitamos que Dios obre en nuestro favor. Aunque todo parezca adverso, aunque nos vayan a matar, aunque no haya esperanza, aunque no parezca que Dios está ahí. Dios nos llevó allá, al desierto, a Jesús. A ella la puso de esclava. A Daniel lo puso de esclavo. Dios nos puso ahí. Pero es necesario que nosotros entendamos que debemos sacrificarnos para Él. Así que ella, no solo ella, manda a todos los judíos, a todas sus doncellas, a todas las que están a su mando, a que hagan un ayuno. Y después de 3 días, decide ir a hablar con el rey. ¿Qué pasó? El rey no quitó el edicto de matar a los judíos porque su esposa era judía. El rey no quitó el edicto antes de los 3 días. El rey no alabó a Mardoqueo antes de eso. No. Cuando terminó el ayuno, pasados los 3 días, lo dice Esther 4, ella va donde el rey. Y el rey le dice: oye, ¿qué pasó? Le extiende su báculo, que es la señal de puedes seguir. Y ella le dice, y el rey le dice: te daré la mitad de mi reino, lo que me pidas. Y ella le dice: no, solo quiero invitarte a comer, a ti y a Arán, que es el malo del paseo. Entonces el rey le dice como: bueno, yo voy a ir, pero pues ¿qué pasa? Al otro día lo mismo. En fin, para hacer la historia corta y para llegar al punto que quiero llegar, el rey se da cuenta que Arán lo persuadió para matar a los judíos, para incluso matar a su esposa Esther, que era reina. El rey se da cuenta que Mardoqueo le salvó la vida, lo exalta. El rey le dice a Esther que listo, que todo bien, que le da su anillo y le dice: haga un edicto para que los edictos reales no se pueden echar para atrás, pero haga algo para salvar a su pueblo. Usted invénteselo. Hacen una carta donde les dicen que todos los judíos se pueden defender y que todos los judíos pueden matar a los que le quieran matar y coger sus tierras y sus cosas. A lo que voy es que Esther llegó el momento en su vida en que dijo: para esto nací. Decidió sacrificarse, decidió hacer el ayuno, y Dios obró hasta el momento en que ella, primero, tomó el paso, y 2, hasta el momento en que después de que ella terminó el ayuno fue que pasó todo esto que les acabo de contar, no antes. Entonces, a lo que voy con este ayuno es: primero, Dios nos dice: la petición que tenemos ha sido escuchada desde el primer día. Segundo, es tu momento. Tú decides si sigues igual que antes, igual que como hemos venido llevando la vida, aburridos, pecando, acercándonos a Dios, alejándonos de Dios, creyéndole a Dios hoy, mañana no le creímos. No. Es el momento de tomar una decisión y de actuar en pro de esa decisión. 1. 2. Es el momento de que Dios nos dice: sí te he escuchado. Hay oposición. El diablo no quiere que esto pase, pero hay oposición, pero desde el primer día te he escuchado. Y 3. Busca al Espíritu Santo. 4. Dios te dice: hey, ten paz, sé valiente, no tengas miedo. Ten paz, sé valiente, no tengas miedo. Amén. Así que con esto termino. Levantémonos, vamos a orar. Gracias, amado Dios, porque tus caminos, tus planes son más altos que nuestros planes, Señor. Y a veces, Señor, vemos o creemos que no vemos qué está pasando, Dios. Pero sí está pasando. Tú sí estás ahí. Tú sí has escuchado nuestras oraciones y nuestras peticiones. Y sabemos, Señor, que estos 21 días de ayuno
no han sido en vano, Señor. Sabemos que tú has escuchado nuestra oración desde el primer día, Dios. Ahora te pido, Señor, que a cada uno de nuestros hermanos, Señor, tus hijos, los que han hecho este ayuno, Señor, que el diablo se les está levantando, se les va a levantar, se les ha levantado, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, envía tus ángeles, Padre, para que les den fuerzas. Envía tus ángeles para que les ministren y les ayuden, Señor. Envía tus ángeles, Señor, para reprender toda amenaza del diablo, Padre Santo. Hoy levantamos, Señor, oración en el nombre de Jesús y hollamos las serpientes y los escorpiones, hollamos toda amenaza del enemigo en el nombre de Jesús, y el diablo no nos puede tocar. El diablo no nos puede hacer caer en la tentación. En el nombre de Jesús estás bajo nuestros pies, y toda oposición, todo bloqueo en contra de nuestras peticiones, en contra de acercarnos a Dios, en contra de pararnos en este momento a dar el paso siguiente a lo que Dios tiene para nosotros, se caen, se derriban. Toda fortaleza en el nombre de Jesús se cae. Toda fortaleza, toda falta de fe, toda falta de perdón, toda falta de creer en lo que Dios está diciendo hoy se cae en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la palabra que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque tú nos dices que nos amas, que nos has escuchado, que nos das tu mano, que nos das tu aliento, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a tener paz. Ayúdanos a no tener miedo, Señor. Tómanos de tu mano y fortalécenos, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Hoy, Señor, también te oramos, Dios, para que tu Espíritu Santo, Señor, pueda descender sobre cada uno de nosotros, Dios. Para que tu Espíritu Santo nos pueda acompañar, Dios, a partir de este momento en nuestras vidas, Señor, en cada paso que demos, Señor. Ministra tu Espíritu Santo, Señor, que descienda con poder y con fuego, Señor, en cada vida, en cada corazón y en hechos, Señor, para que podamos llevar a cabo tu obra y tu propósito, Dios. Gracias, Padre Santo. Yo te oro, Dios, por las peticiones de cada uno de tus hijos, Padre Santo. Yo te oro, Señor, que tú, en tu perfecta misericordia y en tu perfecto amor, Señor, a cada uno, Señor, le hables. A cada uno, Señor, le muestres. A cada uno, Señor, le respondas, Señor, y le demuestres, Dios, que tú les has escuchado, que tú estás con ellos, que tú eres un Dios vivo y que tu Espíritu Santo también está ahí con ellos, Señor, y que vas a orar en nuestro favor. Gracias, Señor, por este tiempo de ayuno, Dios, y gracias, Señor, porque sabemos que no seremos iguales a partir de hoy. En el nombre de Jesús, toda gloria y honra para ti, Dios. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, gracias por ese aplauso. A todos, gracias por conectarse. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como @soy.hechos en las principales, para que sigamos escuchando todo y sigamos